Buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto, hoy toca el Escorial. Esperamos que disfrutéis de este paseo, de aprender un poquito más de su historia y comenzamos nuestro viaje. Acerca de cuál fue la motivación originaria para la construcción de este monasterio, parece ser que la finalista fue la compensación a San Lorenzo, porque en el transcurso de la batalla de San Quintín, ganada a los franceses el 10 de agosto de 1557, que precisamente ese día era la festividad del santo, y según cuentan, en el transcurso de esa batalla se destruyó una ermita que estaba dedicada a él, que se encontraba en las proximidades de la ciudad. La intención de Felipe II era la erección de un monumento funerario para su padre, Carlos V, y por ende para él y para toda la dinastía de los Habsburgo. La construcción de este monumento duró 21 años. En un principio, Felipe II quiso contar con dos opiniones. Una parte era la comunidad jerónima, que era la que iba a habitar el monasterio, que era tradicional y conservadora. La otra parte era del arquitecto Juan Bautista de Toledo, nombrado por el rey para edificar conforme a las últimas innovaciones llegadas de Italia. Felipe II convocó en Guisando a Juan Bautista en 1561 para que, conjuntamente con los jerónimos, se acordaran las bases para la disposición del edificio, aunando la conveniencia y la costumbre de los monjes con los nuevos aires italianos asimilados por el arquitecto. Aparte del arquitecto Juan Bautista de Toledo, también participó en el diseño del Escorial Juan de Herrera, conociéndose así a este estilo renacentista como herreriano, a consecuencia de este último. La primera piedra del monasterio fue colocada el 23 de abril de 1563, haciendo este año 458 años que se colocó. La ceremonia de colocación fue un acto deslucido, sin ningún relieve protocolario y sin estar presente siquiera el propio rey. La primera visión que tenemos del monasterio es de la parte posterior, venga a ser el ábside de la iglesia y el palacio, estando la puerta principal en poniente, teniendo que rodear el conjunto para llegar hasta él. Felipe II quiso que la orientación del monasterio observase la tradición cristiana litúrgica del mundo antiguo y medieval, es decir, la entrada de los fieles a poniente y el ábside mirando hacia oriente, aun siendo consciente de que contravenía la lógica y la estética. La iglesia fue consagrada el 30 de agosto de 1595. Anelo Turriano, célebre geómatra, astrólogo y relojero milanés, amigo personal del Carlos V y muy próximo a Felipe II, fue el encargado de la reforma del calendario gregoriano emprendida por Gregorio XIII, que es el calendario vigente hasta nuestros días. Este personaje residió por algún tiempo en el monasterio. En lo más alto de la linterna del cimborrio encontramos el aclamado ladrillo de oro. En el tiempo de la fundación se puso allí una placa de bronce dorado, donde el rey mandó emplazar una caja conteniendo reliquias que protegiesen al monumento de los rayos. Placa que sigue allí con una cruz y una leyenda que dice: «La cruz del Señor sea mi refugio, rayos deteneos, la cruz del Señor está conmigo». En una pasada restauración
de la aguja del cimborrio, se accedió al ladrillo y levantaron la placa, comprobando que detrás no había nada y que solamente se leía un acróstico conteniendo una oración para pedir la protección. En 1565, Felipe II elevó el Escorial a la categoría de villa. El retablo y el tabernáculo de la basílica es obra del orfebre Giacomo da Treccio. En el mes de junio de 1671 aconteció un asolador incendio en el monasterio, desastre que mantuvo a la población en vilo durante 15 días. Afectó a la biblioteca real y se perdieron muchos fondos bibliográficos. En cuanto al último monarca de los Habsburgos, Carlos II, fue favorable para el monasterio. Restauró los daños causados por el incendio y por un rayo que cayó en el cimborrio. También se enriquecieron el coro, la sacristía, y Lucas Jordan pintó las bóvedas de la iglesia y de la escalera principal. Lucas Jordan debería de andar por los 56 años cuando llegó en 1692 al Escorial. La edad del artista se consideraba por entonces lo suficientemente avanzada como para considerarla una preocupación por un posible fallecimiento que pudiera dejar el proyecto inacabado. Fue capaz de concluir los trabajos de los frescos de la basílica y la escalera en un periodo de 2 años, algo extraordinario.
La situación del monasterio no cambió demasiado con la subida al trono del primer monarca Borbón, Felipe V, prefiriendo construirse el palacio de San Ildefonso en la Granja a su gusto, siendo una réplica de Versalles. El Escorial no supuso más que un paso para ellos. Felipe V respetó el monasterio y mantuvo la costumbre de habitarlo de tiempo en tiempo. Después, su hijo, Fernando VI, subió al trono, e influenciado por su esposa, Bárbara de Braganza, que sentía un auténtico rechazo por el monasterio, lo dejaron de lado. Carlos III supuso para el monasterio un verdadero impulso. En el año 1768, Juan de Villanueva fue nombrado arquitecto del monasterio, siendo el indiscutible artífice de la transformación del sitio, autor de su plan urbanístico y diseñador de los edificios más representativos de la época. Entre sus primeros encargos están la Casita del Príncipe y la Casita del Infante. Cuando se empieza a construir el monasterio, Felipe II es muy joven y muere antes de verlo completamente terminado. Y el Panteón Real, que fue la excusa para su construcción para enterrar a su padre Carlos V, no fue terminado hasta 75 años después de la muerte de este. En los primeros años de reinado de Felipe III no se acometió ninguna obra de mantenimiento del edificio, con lo cual empieza a padecer el consiguiente deterioro. El Panteón Real queda muy alejado del austero herreriano, yendo hacia un estilo más barroco. Felipe III reanudó la obra en 1618, aunque tampoco lo concluyó, dejando el remate final a su hijo, Felipe IV. El primer arquitecto fue Juan Gómez de Mora, continuando a Herrera. La responsabilidad ornamental de bronces y mármoles cayó exclusivamente en el italiano Juan Bautista Crescenti. En el monasterio se estaba transitando desde el último clasicismo y el manierismo de Gómez de Mora al abigarrado barroco de Crescenzi, un giro arquitectónico muy acusado que respondía a un drástico cambio de época y estilo. La obra se fue dilatando en el tiempo, sufriendo paros y retrasos debido a la falta de fondos. De los frailes se decía que fue, en su momento, el primer jardín botánico de España. El estanque de la Huerta lo trazó Francisco de Mora, obedeciendo a una finalidad. Prácticamente el estanque completa el tan admirado escenario que componen la desnuda fachada de mediodía y la renacentista galería de convalecientes.
La ermita de la Virgen de la Herrería, que había sido la pequeña iglesia del poblado de Ferrerías Fuentes Lámparas y que suscitaba mucha devoción entre los lugareños, además de fervor religioso, se dieron allí algunas prácticas licenciosas por gentes viciosas y deshonestas. Eso debe ser ya motivo suficiente para que Felipe II, al que desagradaba el trasiego de gentes por entender que alteraban la quietud del lugar, ordenase su demolición. Ello generó cierto arrepentimiento en los jerónimos, que presionaron al rey para que construyese otra ermita sustitutiva, dedicada a la misma Virgen de la Herrería, y así fue que se promulgó en 1582 una real célula para que la imagen fuera trasladada al lugar que eligieron el concejo de la villa, eso sí, fuera del espacio de la herrería, por lo que en 1586 se llevó a la Virgen a una capilla dentro de la nueva iglesia de San Bernabé, en el centro del poblado. El nuevo templo fue diseñado por Francisco de Mora. La iglesia se consagró el 21 de septiembre de 1595, siendo este conjunto arquitectónico una muestra de elegancia y sobriedad ornamental. En 1755 hubo un terremoto en Lisboa, que afortunadamente no afectó a las estructuras del monasterio. Bueno, viajeros, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos de verdad que os haya gustado este paseo por el Escorial, que hayáis aprendido algo nuevo y si ya lo conocíais, que os hayáis enamorado un poquito más de este lugar. Nos gustaría que nos apoyarais un poquito suscribiéndose al canal, que es gratuito, y dándole a me gusta, compartiendo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Besos, viajeros.